el proceso neurofisiológico del lenguaje. Soy la maestra Juana Pérez Arano y curso el doctorado en neuroeducación cognitiva. En este video aprenderemos juntos a identificar las bases neurológicas de la construcción del lenguaje, así como de los mecanismos y áreas corticales responsables de su funcionamiento. El recorrido lo haremos en 3 fases. La primera fase será identificar la localización de los lóbulos cerebrales, así como su función. En la segunda fase, identificaremos los actores que participan en la elaboración del lenguaje, dónde se localizan y cuál es su función. Por último, la tercera fase, te presentaré la ruta que lleva el proceso de producción del lenguaje. Comenzaremos por identificar los 5 lóbulos cerebrales. ¿Estás listo? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra en la parte delantera del cerebro, justo atrás de la frente. Este es súper necesario para que se desarrollen los procesos cognitivos complejos que son esenciales para la producción del lenguaje, como la formulación de ideas, para la organización de frases y la articulación del habla. Juega un papel muy importante en la flexibilidad cognitiva, permitiendo ajustar el discurso según el contexto social o cultural en donde esté la persona que se comunica. El lóbulo parietal se localiza detrás del lóbulo frontal, en la parte superior y central, encima del lóbulo occipital. Su función es la percepción sensorial, el tacto, la temperatura, el dolor. También se encarga del conocimiento numérico y procesamiento del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje está relacionado principalmente con la percepción, integración sensorial y con la comprensión. El lóbulo temporal se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal y posterior del lóbulo frontal. Su función se relaciona con el procesamiento auditivo, reconocimiento de rostros, memoria y comprensión del lenguaje. Lóbulo occipital se localiza en la parte posterior del cerebro. Su función se relaciona con el procesamiento visual y reconocimiento de objetos. Juega un papel crucial en la interpretación visual de los símbolos que usamos para el lenguaje, como son las letras o algunos signos visuales. Aunque el lóbulo occipital no está directamente involucrado en la producción o comprensión del lenguaje, juega un papel indirecto en la comunicación no verbal, ayudando a procesar señales visuales que acompañan el lenguaje hablado, como son los gestos, las expresiones faciales y la escritura. Lóbulo de la ínsula se encuentra en el interior de cada hemisferio, debajo de la corteza cerebral, en la región profunda entre los lóbulos frontal, temporal y parietal. Su función es el procesamiento emocional y conexión con funciones viscerales. El lóbulo insular no está directamente asociado con la producción o comprensión del lenguaje, pero sí juega un papel clave en la integración emocional, sensorial y cognitiva que influyen en el proceso de comunicación. Permite que se desarrolle la persona al hablar. Esta es la entonación o la mutación emocional del habla y contribuye al tono emocional que nos permite identificar si la persona con la que estamos hablando está enojada, está triste o nerviosa. Coordina el ritmo de los movimientos musculares necesarios para producir un habla fluida. Estos lóbulos trabajan en conjunto para facilitar diversas funciones cognitivas y sensoriales. Fase 2. El funcionamiento del lenguaje en el cerebro implica una red compleja de áreas interconectadas, por lo que ahora veremos a los actores que participan en esta red de producción del lenguaje, dónde se localizan y su función. El lenguaje es una herramienta fundamental que usamos para comunicarnos. Es un proceso complejo que involucra tanto la producción como la comprensión de símbolos y sonidos.
Las áreas más importantes en este proceso son los siguientes. ¿Estás atento? Área de Broca. Ubicada en el lóbulo frontal, esta área es crucial para la producción del habla y la organización gramatical. Se encarga de articular palabras y formar oraciones. Área de Wernicke. Situada en el lóbulo temporal, se especializa en la comprensión del lenguaje, procesa los sonidos del habla y los decodifica como palabras significativas. Fascículo arqueado. Este conjunto de fibras conecta el área de Broca y el área de Wernicke, facilitando la comunicación entre la producción y comprensión del lenguaje. Giro angular. Ubicado en el lóbulo parietal, implicado en la integración de la información visual y auditiva, juega un papel importante en la lectura y escritura. El proceso del lenguaje también involucra varias cortezas cerebrales, como la corteza auditiva, que recibe y procesa los sonidos, permitiendo que reconozcamos fonemas y patrones sonoros. Se encuentra en el lóbulo temporal. La corteza visual facilita la lectura al procesar las palabras escritas y asociarlas con su significado. Encontramos en el lóbulo occipital y está de color blanco. Corteza motora primaria. Controla los músculos necesarios para producir el habla, asegurando que podamos articular correctamente las palabras, y la encontramos justo detrás del lóbulo frontal. Ahora haremos un recorrido del proceso del lenguaje, desde la percepción hasta la producción. Este proceso neurológico del lenguaje lo vamos a hacer de acuerdo con el modelo de Wernicke. Los pasos iniciales para el procesamiento de las palabras habladas o escritas que efectúa el cerebro se van a producir en un primer plano en áreas sensoriales muy diferenciadas de la corteza. Por ejemplo, áreas que se encuentran especializadas en recibir información auditiva o recibir información visual. Vamos a ver un primer ejemplo de la vía información visual. La guía de información visual entonces va a venir desde el ojo, donde podemos percibir estos estímulos que se van a transmitir a través del nervio óptico, y estas neuronas van a viajar hacia el área visual, el área blanca, que se encuentra en el lóbulo occipital. Una vez que ha llegado a esta región cortical, las neuronas van a llevar esta información hacia el giro angular, que es un área de asociación. Desde esta área de asociación, finalmente la información escrita se transforma en palabras habladas y relacionadas con el significado, facilitando su comprensión, y viaja hasta el área de Wernicke, transformándose en una representación nerviosa que vamos a interpretar y poder decodificar. Por otro lado, la vía de la información auditiva tiene un circuito muy parecido. Toda nuestra información sonora que percibimos por el oído va a llegar hacia el área auditiva, que se encuentra adyacente al área de Wernicke y también se ubica en el lóbulo temporal. Desde esta región del área auditiva, la información va a ir directamente al área de Wernicke. Entonces, esta información también va a transformarse en una representación nerviosa que nosotros vamos a poder interpretar y decodificar. La representación nerviosa, que ya es común para las vías auditivas y la vía visual y que ya ha sido decodificada, luego tiene que transmitirse desde el área de Wernicke hacia el área de Broca.
para poder nosotros expresar lo que ya hemos comprendido, como en el área de Wernicke es el área donde ha llegado la información visual y auditiva, es desde esta área donde viaja la información a través del fascículo arqueado hasta el área de Broca, en donde la información se va a transformar en una representación motora para producir el lenguaje, ya sea escrito, oral o con señas. Esta corteza motora primaria se encuentra detrás del lóbulo frontal. Este ha sido nuestro viaje del proceso neurofisiológico del lenguaje. Recuerda, ya sea visual o auditivo. Y también recuerda que aprender es divertido.